Cuando yo tenía 7 años, mi mamá solía ir a buscar leña al bosque. Me pidió que la acompañara y fuimos. Caminamos más que nunca durante horas, hasta llegar a un lugar donde había un tronco muy grande de un viejo árbol que había caído. Me sentó ahí, me dijo: aquí pasan muchos arrieros, se sientan a descansar, no te preocupes, siéntate aquí, hijo, no te muevas, me dijo. Sin embargo, conforme pasaban las horas, me empecé a preocupar porque mi mamá no aparecía. Bienvenidos a un capítulo más de Casos. Ruslan, ¿cuál es el caso del día de hoy? Hoy tenemos el caso 639. Es un caso bastante complejo. Seguramente a muchas personas les va a impactar, porque aquí vamos a ver confluir varios trastornos. Una persona que llega con un trastorno depresivo mayor, así como un problema de apego inseguro y también estrés postraumático. Y para completar el combo, tenemos un trastorno de ansiedad generalizada. Así que la verdad es que este es un caso brutal que me puso a prueba en todos los sentidos posibles, desde la parte técnica hasta la parte emocional. Pues es una mezcla de muchas Es fuerte, emociones. es muy fuerte. Quizá uno de los casos más fuertes que yo he atendido. Este es el caso de Rubén, un adulto de 64 años que llegó a mi consultorio. Recuerdo ese día porque después de una larga jornada tocó la puerta, entró un hombre con un semblante muy inocente, parecía un niño mirando el suelo, con cierta torpeza, preguntando dónde me puedo sentar. Lo ayudé a acomodarse frente a mí. Después de eso, le pregunté cómo estaba, me asintió con la cabeza y dijo bien, y empecé a hacer algo que se llama rapport. El rapport es una técnica que usamos para quitarle toda la atención al paciente. Le hice preguntas triviales: ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Te costó trabajo encontrar el consultorio? Y a todas las respuestas me dijo: todo bien, siempre mirando al piso. Así que tuve que llegar a la pregunta importante: ¿qué haces aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? Rubén levantó su mirada. Por primera vez vi sus ojos oscuros y me dijo: no sé qué me pasa. Tengo pesadillas todo el tiempo desde hace muchos años. Todo me da miedo, no puedo hacer amigos, pero lo peor es que últimamente cada vez que veo a personas reunidas en familia, rompo en llanto. No sé qué pasa. Así que mi jefe, la persona para la que trabajo, se dio cuenta y me dijo: debes ir a terapia. Y es la razón por la que estoy aquí. Me llamó muchísimo la atención. Claramente me di cuenta que tenía algo que contarme relacionado con su familia. Le pregunté cómo estaba todo esto, dónde estaba su familia. Y entonces él me dijo: creo que ahí está el problema. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá solía ir a buscar leña al bosque. ¿Al bosque, Rubén? ¿Qué bosque? Yo vivía en la Sierra Juárez y normalmente la gente allá cocina y hace muchas cosas con leña. Así que mi mamá viajaba todo el tiempo, 2, 3 veces a la semana iba por leña al bosque y siempre me pedía acompañarle. Ese día no fue la diferencia. Me pidió que la acompañara y fuimos. Caminamos más que nunca durante horas, hasta llegar a un lugar donde había un tronco muy grande de un viejo árbol que había caído. Se veía agradable. Me sentó ahí, me dijo: aquí pasan muchos arrieros, se sientan a descansar, no te preocupes, siéntate aquí, hijo, no te muevas, me dijo. Yo regreso, voy a buscar leña. Me dio un trozo de pan, una botella de agua y me dijo: nunca lo voy a olvidar, juega con tus muñecos. Tomé 2 muñecos que siempre tenía en mi pantalón, me dijo Rubén, y me puse a jugar, hacía diálogos e historias fantásticas, y se me fue el tiempo. Al principio todo estaba bien. Sin embargo, conforme pasaban las horas, me empecé a preocupar porque mi mamá no aparecía. Pasaron las horas y allá como a las 5 o 6 de la tarde empezaba
a bajar la luz y también la temperatura. Hacía mucho frío. En eso pasaron unos arrieros, un hombre como de 50 años con sus hijos. Me preguntaron qué hacía, les conté, se asustaron, me preguntaron por mi mamá, pero después de esperar conmigo un rato, el frío aumentó y me dijeron, vamos a casa. Ellos vivían a 50 metros de donde estaba él. Y lo llevaron a su casa, les dieron una bebida caliente, lo abrigaron. Y Rubén cuenta que llegó el momento en que estaba tan cansado que empezó a dormitarse. Él recuerda que esa noche tuvo pensamientos de mucha angustia. En aquellos lugares se cuentan cosas raras, como que hay duendes, fantasmas y monstruos del bosque. Así que él pensó que a su mamá algo le había pasado. O hasta que había tenido algún accidente, ¿no? Porque Claro. lo primero que piensa uno cuando alguien no llega a algún lugar o no sabe nada de esta persona, pues sí se empieza a preocupar, ¿no? Y pensar el peor escenario que pudo haber pasado. El peor escenario. Sin embargo, Selene, él se enfocaba solo en algo como mágico, ¿no? Fantástico, algo le hicieron a mi mamá. Sí. Al final, por cansancio, terminó durmiendo y al otro día, muy temprano, se levantó y como cualquier niño de 7 años, quiero ir a ver si mi mamá me está esperando. Entre aceptar y no aceptar, lo acompañaron los niños de este matrimonio, van hacia el tronco y estuvieron como 2 horas esperando a que mamá se reportara, pero nada. Volvió a aparecer un poco la lluvia, que es muy común en la sierra, y el frío. Así que dijeron, déjale una nota. Pero ¿cuál nota si está lloviendo? Así que Rubén decidió escribir algo en el tronco. Mamá, estoy aquí, y puso una flecha. Llegó la noche, la mamá nunca apareció y él empezó a pensar cosas mucho peores. Perdí a mi mamá. Uno de los sentimientos que más noto en él es culpa. Yo debía haber ido con ella. Yo la habría defendido, Sí. decía. Como todos los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Al final pasaron los días y todo el tiempo, 2 o 3 horas iba, se sentaba en el tronco y esperaba a mamá. Y así pasaron las semanas, Selene, los meses, los años. Un día Rodrigo se dio cuenta que tenía 20 años. Habían pasado 13 años de aquel encuentro que nunca sucedió, de la promesa que nunca se cumplió. Con el tiempo y las tareas que en este hogar le obligaban a tener, se fue olvidando un poco. Y como dice Oscar Wilde, cuando las cosas las dejas de pensar, con el tiempo crees que no sucedieron. Ya adulto, 21 o 22 años, se fue a vivir a la ciudad. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad. Hay que imaginar a este chico sin educación, con dificultades de lenguaje porque hablaba un dialecto. Consiguió de un buen hombre un trabajo de seguridad. Y llegar a un lugar en donde no conoce a nadie. Pero necesitaba abrirse la vida. Sí. El problema que yo encontré en este chico, en Rubén, es que tenía problemas para relacionarse. Era sumamente tímido. Es una consecuencia natural de este trastorno de apego inseguro. Cuando tú eres abandonado, mamá, que es la responsable de darnos todas las herramientas para socializar, para crear vínculos, para conectar con el mundo, no estuvo ahí. Pero él durante todo este tiempo, ¿él pensó que su mamá lo había abandonado o pensó que algo le había pasado? No, él siempre pensó que su mamá había muerto en el bosque. Sí. Y como estaba a tantas horas de su casa, por más que intentó buscar alrededor, nunca pudo encontrar su casa. Así que bueno, para él su mamá había muerto. Sabía que tenía hermanos perdidos. Sí. Y tal vez en el fondo siempre pensó que los encontraría algún día. Empezó a trabajar y con ello su vida continuó. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer los síntomas, él ya tenía, bueno, porque se le fue la vida, Sí. se le fueron los años. Cuando cumple 55 años, él se casa. Antes nunca tuvo una novia. Tenía una gran dificultad para relacionarse románticamente.
había un complejo de Edipo no resuelto, porque al final del día tenía grandes problemas para comunicarse con las mujeres, pero también con los hombres. Rubén me contó que pasaron los años sin que él tuviera amigos. Fechas importantes como la Navidad, la Independencia, las conocía solo por la televisión. Incluso me dijo, Doc, mi mejor amigo es el televisor. Viví en un cuarto pequeño, oscuro, sin amigos. No pueden imaginar toda la soledad que este sujeto vivió. Sí, sí. Durante toda su vida. Toda su vida. Desde los 7 años. No puedo ni imaginar las muchas noches que debió acostarse mirando el techo de esa habitación, de ese cuarto donde él vivía, buscando respuestas que nunca tuvo. No tuvo un padre que lo educara, no tuvo una madre que lo abrazara, que lo amara. Para él era difícil ser abrazado y abrazar. Sí, sí, sí. Cuando yo lo conocí, tenía 1 año de casado y me decía, no sé cómo abrazarla. Mi esposa me pide que la abrace, pero no sé cómo abrazarla. Me siento raro, extraño. Sí, porque nunca lo vivió, ¿no? O sea, o desde los 7 hasta los 50 y tantos años. Sí, el lenguaje toda su del vida. amor a través del contacto y las palabras era totalmente desconocido para él. Rubén había sufrido toda su vida, pero un día alguien tocó a su puerta. Al abrirlo, se encontró una chica de 20 años. La chica dijo que era su sobrina. Solo le dijo, tu hermano mayor está en el hospital y quiere verte. No puedo imaginar el shock, Claro. la sorpresa. Porque ella se imaginaba que tenía hermanos y que en algún momento Claro. los podía encontrar, ¿no? Pero ¿cómo lo encontraron a él? Sí. Tenía tantas preguntas, pero la chica no tenía respuestas para él. Se vistió rápido, se fue con ella y al llegar al hospital encontró a un hombre grande, su hermano mayor, casi 65 años, que estaba muriendo. Cirrosis hepática, había sido alcohólico toda su vida. Hermano, lo abrazó, lloró. Él no sabía cómo responder a eso. Ni siquiera lo recordaba. No se le hacía familiar. Aunque había mucha familia alrededor de él, nadie era conocido, nadie era familiar para él. ¿Puedes entender esta crisis de identidad? A veces nos pasa, sentimos que no pertenecemos a un lugar. Rubén se sentía así. Accedió a tocarle la mano, pero lo primero que hizo fue preguntarle, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Murió. Y su hermano llorando lo miró y le dijo, no, mamá siempre supo dónde estabas tú. ¿Pero por Todos qué? supimos. O sea, ¿por qué hizo eso? O sea, Eso preguntó él. ¿Cómo que supo? No, mi mamá supo dónde estaba y nunca fue por mí. No. El hermano apenas si podía hablar. Estaba en la parte final de su vida. 4 días después, su hermano muere, dejando muchas más dudas de las que él tenía antes de empezar esta historia. pero su hermano, ¿por qué decidió buscar? Nunca lo supo. Tal vez arrepentimiento, Que él también sabía, ¿no? por supuesto. Finalmente los sobrinos de Rubén le dijeron, mi abuela está aquí. Le señalaron el lugar en un mapa y a 4 horas de distancia de la ciudad, Rubén se fue. No esperó un día más. Se fue cargado de preguntas, de ilusión, pero también de confusión, porque no sabía si sentir alegría, miedo, enojo. Sí, sí, sí. Al llegar a casa de su madre, encuentra a su madre en una cama, padecía tuberculosis y también estaba en la parte final de su vida. Cuenta Rubén que cuando vio a su mamá, fue como una transformación. El niño que había esperado 13 años en ese tronco, de pronto estaba ahí. Empezó a llorar y a abrazar a su madre diciéndole, mamita, mamita, te encontré, mamá, te encontré. Abrazaba a su madre con mucha fuerza y lloraba de una forma desconsolada.
por qué pasa eso? O sea, yo me imagino que él pudo haber tomado otra reacción como enojo y, o sea, no correr y abrazar a su mamá, porque ahí como lo veo es que él está actuando como el niño que esperó a su mamá Por angustiado. supuesto, es una situación inconclusa, así le llamamos en terapia. Él quedó estacionado emocionalmente en esa etapa de su vida. Él siguió siendo un niño toda su vida. Sí, Tenía 40, 50, no tenía amigos. Era el niño de ese tronco, el niño de ese bosque, el niño abandonado. Él siguió siendo ese niño toda su vida. Por eso no tenía amigos, por eso se casó a los 55 años, por eso le costaba tanto trabajo defender sus derechos. Era un sujeto tímido, inseguro, lleno de angustias. La abrazaba y lloraba. Después de 15 minutos, él me cuenta que en ese momento se volvió consciente y descubrió que él tomaba la mano de su madre y se la pasaba por la cabeza porque su mamá no había respondido a sus abrazos. sí. Cuando él le preguntó por qué me dejaste ahí, por qué nunca volviste, pensé que habías muerto. Le contó las noches que no durmió, las pesadillas que toda su vida había tenido, los demonios que que lo visitaron por décadas, la culpa que nunca lo dejó continuar. Yo creí que debía haber ido, mamá, creí que era mi culpa. Le contó todo, a veces en tono de dolor, pero él reconoce que también en tono de reproche. Finalmente la mamá solo le decía, no quiero hablar de eso, ya no me acuerdo, pasó hace tanto tiempo, hijo, no importa. Pero él insistía. Durante varios días insistió. Y creo que quizá, no lo sé, si por cansancio, por vergüenza, por humanidad, por amor, no lo sé. La madre decidió decirle la verdad. Le dijo, siéntate, debo decirte algo. Rubén se sentó asumiendo que lo que iba a venir iba a ser doloroso. Ella le contó que en el pueblo cercano había un hombre que ella odiaba. Era un hombre lujurioso, era un hombre perverso, y que en una ocasión, yendo a la tienda que era propiedad de este sujeto, para comprar víveres, la llevó a la parte trasera y la violó. De esa violación resultó el embarazo de Rubén. Por eso ella, pues en un modo de sacar su dolor, o sea, no quería tener a Rubén, criarlo porque veía a lo mejor al hombre que había abusado de ella, por eso lo abandonó. O porque, o sea, como porque ella no pudo cuidar a su hijo, porque al final él qué culpa tenía, ¿no? Todas esas preguntas que ahora se agolpan en tu cabeza, se agolparon en él. Le dijo, ¿por qué, mamá? ¿Por qué yo no tuve la culpa? Y ella solo le pudo decir, porque tú me recuerdas lo que tanto deseo olvidar. No te pude querer, hijo. Perdóname. No te pude querer. Tú y yo jamás podremos saber qué se siente eso. Pero el dolor que en Rubén había cuando lo dijo, aún me duele a mí. Ahora que te lo digo, me duele. Que, No te pude querer. que la persona que tú tanto esperaste y te angustiaste y te preocupaste por ella te diga como no te pude querer. Es una frase lapidaria, una Sí, frase que hunde a cualquiera. No te pude amar, porque yo te amé toda la vida, mamá. Te esperé en ese sí. tronco 13 años de mi vida. No te pude querer. Rubén se levantó y se fue de ahí. Días después fue cuando llegó a verme, Está destrozado. totalmente destrozado, llorando, hablando conmigo. Me di cuenta que este chico, y digo chico porque aunque tenía la edad que tenía, 56 años, en realidad era un niño. Emocionalmente era un niño. Este chico tenía mucho
mucho miedo, mucho dolor, mucha angustia. Ni siquiera se sentía validado para vivir. Todo lo que él sabía es que había vivido para encontrar a su madre. Y ahora que la encontraba, estaba descubriendo que ella nunca quiso ser su madre. Que nunca hubo una mamá. Nunca hubo una mamá que extrañar. Nunca hubo una mamá que amar. Nunca hubo nadie a quien buscar. Así que no se sentía merecedor del amor de nadie. Tampoco sentía la seguridad o la confianza. Tenía tanto miedo de que Rubén se desmoronara. Empezamos a trabajar terapia cognitivo-conductual, reestructurar sus pensamientos, reordenarla, ayudarlo a hacer algo que llamamos reencuadre, a mirar el mundo desde un ángulo que jamás había visto. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el mundo sin tener considerado mamá? Porque toda su vida giraba en torno a encontrarla. Sí, sí, sí. Había que sacarla de la ecuación, había que matarla en su mente. O aclarar las dudas de por qué la había abandonado. Ya no había que aclararlo. Todo estaba resuelto. No lo quiso. Alguna vez me preguntó por qué no me quiso. Le dije, amigo, nunca tuvo tiempo de sentir el amor, porque ella tenía un trastorno, al igual que tú, de estrés postraumático. Fue violada. Y hay personas que nunca pueden recuperarse. Hay una fractura en la psique. Y aun cuando muchas personas que nos están escuchando puedan pensar, qué desgraciada mujer, Sí. ella tampoco había podido lidiar con la fractura de su mente. Nunca pudo recuperarse. A los 20 días ella muere, dejando a nuestro amigo envuelto en dolor, angustia, el trauma del abandono, la ausencia del apego, la carencia del lenguaje más básico para decir te amo, te quiero. Dejaba a un chico analfabeto emocionalmente. Tuvimos que trabajar en la reeducación de sus emociones, identificar cada aspecto emocional que rodeaba su vida y responder adecuadamente a ello. Hicimos algo maravilloso al final, algo que se llama terapia narrativa. Decidí que Rubén necesitaba comunicarse con su madre. Así que todos los días Rubén, antes de irse al trabajo, debía escribir una carta a su madre como si su madre viviera. Hoy hice esto, hoy pensé en ti, hoy volví a llorar por ti, mamá. Las primeras fueron dolorosas, Elene. Las primeras decían, ma, hoy me desperté llorando, volví a soñar contigo, te extraño. Hay otras cartas que decían, mamá, ¿por qué no me quisiste? Si yo te amé tanto. Conforme pasaban los días, cada carta la llevaba y la leía en el panteón, frente a la tumba de su madre. Algo que habíamos decidido que podría ayudarle, enfrentar una y otra vez la muerte. Ayuda a que mentalmente podamos ir saneando el dolor y también las expectativas. El poder perdonar a su mamá. Necesitaba dejar de estar enojado, pero también necesitaba dejar de sentir dolor. Conforme pasaron las semanas, se convirtieron en meses. Las cartas fueron siendo cada vez menos emocionales, cada vez fueron más como racionales y también de despedida. Sin menos dolor, ¿no? También. Al final, habían pasado 3 meses de la terapia narrativa. Un día llegó a terapia, le tocaba sesión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Siéntate. Tengo un problema, me dijo. Desde ayer no he podido escribir nada. ¿Qué pasó? ¿Ya no quieres? ¿Ya no te sientes cómodo con esto? Me dijo, no, solo no tengo nada que decir. Pero cuando dijo eso, su rostro lucía relajado, tranquilo, yo creo que incluso un poco feliz. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? Me miró a los ojos, ya no miraba al piso, y me dijo, hoy quiero hablar de mi esposa.
O sea, ¿ya había perdonado a su mamá? ¿O ya había sanado ese dolor? En realidad creo que nunca se sintió enojado con su madre. Creo que él nunca atravesó por ese camino emocional. Okay. Creo que él siempre estuvo dolido, triste. Él siempre estuvo en duelo. Sí, vivió toda su vida en duelo, ¿no? Así es. Creo que él terminó aceptando. La aceptación es la aceptación es una experiencia muy, muy profunda, Selene, porque la aceptación es la renuncia voluntaria a luchar contra lo que no se puede. Cuando tú aceptas y renuncias a aquello que no puedo cambiar, estás en un estado de aceptación. Y él entendió que no podía cambiar ni su pasado ni su historia, solo la aceptó. Pero creo que en ese momento, cuando logra entrar en ese estado de aceptación, lo que sucede es que emerge, como decimos en psicología, emerge una situación nueva. En este caso era su pareja. Ahora quería poner las cosas bien con su pareja. Durante 2 años trabajamos terapia. No deja de sorprenderme cómo en la psicología, aplicando una técnica adecuada, se puede lograr pues avanzar, ¿no? Y sanar este dolor, por ejemplo, en el caso de Rubén, que lo cargó durante años. Claro, son situaciones, a mis pacientes les digo que solemos vivir esta vida teniendo una caja de respuestas. La vida es como un mundo de preguntas. Cada cosa que te pasa, tú necesitas responder. Alguien te saluda, respondes. Sí. Alguien te agrede, respondes. Alguien te ama, respondes. Alguien te odia, respondes. Vivimos respondiendo. Pero ¿qué pasaría si nuestra vida tuviera una caja llena de malas respuestas? ¿Cómo te imaginas que sería tu vida? No, pues no. Todo saldría mal. Sí. Cuando Rubén está aquí en ese punto de la terapia, habría aprendido tantas buenas respuestas a su vida que estaba resolviéndola. Estaba respondiendo por primera vez de una manera que le permitía disfrutar lo que le rodeaba. Finalmente llegó el día en que hacemos algo que se llama terapia de cierre. Hacemos una sesión donde nos despedimos. Él se levantó y me dijo, mi vida puedo contarla en 2 fases, antes de usted y después de usted. Lo abracé, lloramos juntos, nos despedimos ese día y nunca lo volvimos a ver. Pero él inició el proceso de mejorar su matrimonio una vez que ya había... Sí, 2 años trabajamos en eso, sí. Recuperó su relación, ya no pudo tener hijos. Sin embargo, tuvo una vida. La vida que siempre mereció tener, Selene, que siempre debió tener. Así es. Y que durante muchos años por el dolor, pues no pudo, ¿no? Así es. Necesitamos aprender de experiencias como estas y descubrir que en la vida debemos viajar ligeramente, no cargada de emociones dolorosas. Rubén entendió al final del camino que necesitaba soltar el pasado para poder disfrutar el presente. Soltar puede sonar como algo fácil, sin embargo es difícil, porque no conoces otra cosa, porque te asusta, porque es como caminar en la cuerda floja. Y más si llevas años cargando. Claro, ¿no? Imagínate que te pidan caminar por la cuerda sin una red de apoyo abajo. Sí. Te daría miedo caer. Sí. La vida es así. Cuando sueltas todo, nunca sabes en qué terminará. Sin embargo, siempre hay la esperanza y la posibilidad de construirte una vida justo como la necesitas. Porque todos tenemos no solamente la posibilidad y la necesidad, sino la responsabilidad de encontrar la vida que necesitamos vivir. Ser la persona que debemos ser. Y Rubén lo hizo. Gracias, Ruslan. Gracias por este caso. Gracias a ti. No dejamos de aprender de los muchos casos que has trabajado con los pacientes y de las vidas que han tenido que enfrentar cada uno de ellos. Cada 80 o 90 casos, Selene, aparece un caso como este. Y son los que traemos aquí. Los casos más extraordinarios que podrías jamás imaginar que pasó. A veces la realidad siempre, creo, supera la ficción. Sí.
Muchas gracias. A ti. Gracias.